Esta era la primera parte del primer tramo de este Zoom mantenido con la legisladora del Frente Amplio, sector MPP, que como ustedes lo escuchaban hacía referencia justamente a todas estas denuncias, planteos, pedidos de censura o incluso de que el presidente tenía que solicitar la renuncia de determinados jerarcas, pero también continuamos hablando con ella acerca de qué puede ocurrir de aquí en más, si pueden haber otras cosas turbias aún en la administración nacional. Tomemos en cuenta además que han habido varias voces, incluso dentro de la coalición. El Partido Colorado está esperando que vuelva el presidente el día sábado para poder, para escuchar qué es lo que él tiene que decir y en base a eso tomar decisiones. Cabildo abierto. Fue el más extremo, ya que el propio senador Guillermo Domenech dijo que esa fuerza política se puede ir de la coalición y que además se podría llamar a un juicio político por todo esto que se ha generado tras las declaraciones y la filtración de estos audios de parte de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ángel. Nosotros estamos prácticamente reunidos en forma permanente como integrantes de la fuerza política, en este caso como integrantes del Senado. Nosotros mantenemos una interpelación, pero la verdad es que no sabemos en este momento a qué atenernos porque realmente nos parece mentira absolutamente que el presidente nos dé señales. A ver, como decía ayer el presidente, la renuncia de Bustillo a la cartera de Relaciones Exteriores. Usted sabe que en cualquier república hay 2, 3 ministerios que son la columna vertebral. Uno de ellos es el Ministerio de Relaciones Exteriores porque es el relacionamiento de la República Oriental del Uruguay, en este caso con el mundo. El otro es el Ministerio del Interior, que tiene que ver con la salud, con la seguridad pública, nada más y nada menos, de todos los ciudadanos. Por supuesto que la defensa en lo que tiene que ver con el marco de soberanía, y en este caso están siendo afectados por una opacidad espantosa 2 de esos ministerios. Entonces, la renuncia, algo es algo, como decía ayer el presidente del Frente Amplio, pero aquí tenía que haber tomado cartas en el asunto el presidente de la República como responsable de sus ministros y haber solicitado la dimisión, haberlos destituido. No es lo mismo una renuncia, porque renunció Talvi en su momento, han renunciado tantos que ya, la verdad, a esta altura a mí he perdido la cuenta de cuántas Ahora personas la han figura de un renunciado en este ministro, gobierno. perdón que te interrumpa, Sandra, pero la Por figura de un favor. ministro, el ministro no debería, no debe renunciar. Se dice que, bueno, cuando se asume un ministerio, se asume la responsabilidad, pero al mismo tiempo se entrega también una carta de renuncia para que el presidente la pueda utilizar en el momento que crea conveniente. Pero no es lo mismo renunciar, reitero, renunció Talvi en su momento como ministro de Relaciones Exteriores, y créame que ahora lo entiendo frente a esta trama que tenemos por delante, y otra cosa es que el presidente destituya a uno de sus ministros, que cayendo el ministro además caen todos sus colaboradores, porque realmente se suscitan hechos graves, absolutamente. Mire, cuando presentamos la moción de interpelación, hubo quienes no la apoyaron desde el oficialismo porque entendían que allí había una frase que decía, entre otras cosas, por irregularidades en el marco de esta trama. No, porque ustedes se están adelantando y diciendo que hubo irregularidades. Una vez más, el Frente Amplio está en lo cierto. De hecho, hubo irregularidades porque hubo bajas, porque hay investigaciones administrativas. Ahora, nos llama la atención de que todo esto parece que le pasa por el costado y el presidente no se entera. Digo, ¿por quién estamos siendo gobernados que no se entera de todas las irregularidades? ¿Sabe qué pasa? Frente a cualquier cargo público que da su renuncia, después lo tenemos como tenemos a Cardoso, que fue investigado, producto de una investigación por irregularidades en el marco del Ministerio de Turismo, ahora lo tenemos sentado en el Senado. Adrián Peña también en su momento tuvo que renunciar por todo el tema del título. Bueno, lo sacaron del Ministerio de Ambiente, ahora está sentado en el Senado. Parece que acá lo que importan son los cargos, es tener fueros y representatividad para que no se los investigue. Eso es lo que está denotando esta trama a la que hoy estamos asistiendo.
Senadora, teniendo en cuenta todo esto que usted expresaba, incluso cuando mencionaba la renuncia de Talvi hace ya algunos años, de que Talvi quizás por ahí, leyendo entre líneas de lo que usted decía, veía venir este tipo de cosas. Ayer, gracias a las declaraciones de Carolina H., cayó la cabeza del Ministerio del Interior. Se pide la cabeza del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón. Se pide la cabeza del ministro del Interior y del subsecretario. ¿Usted cree que puede haber más actores políticos del gabinete de la actual Administración Nacional que puedan estar involucrados en esta maniobra, o en caso Marcet directamente, o en algún otro caso que puede generar suspicacias y que puede llevar a que esto termine también saliendo a luz? Mire, Pérez, cuando usted va a la Dirección de Identificación Civil y tiene que solicitar el pasaporte, le hacen un montón de preguntas y tiene que pasar por un montón de cuestiones antes de que le entreguen el pasaporte. Esto no pasó, esto se dio en forma express y hoy lo sabemos, y hoy lo sabe la ciudadanía a partir de esta información a la cual el Frente Amplio accedió a través de la justicia y todos a partir de esta investigación. Yo no descarto, no puedo descartar de que acá haya más gente involucrada. De hecho, a ver, Astesiano para algunos legisladores del oficialismo era un perejil, pero está preso. La Fluf, alguien del riñón del señor presidente de la República, también es un perejil, también actuó sin que nadie supiera nada, porque acá se dice que destruyó material probatorio de este caso Marcet. Mire, como dijimos al momento de solicitar, de presentar la moción de interpelación al ministro Heber, por acción o por omisión. Y como decía Wilson Ferreira Lunate hace muchos años atrás, en ocasión de interpelar a quien fuera el ministro del Interior, Cersósimo, cuando culminaba esa interpelación, el último líder que tuvo el Partido Nacional, ¿sabe lo que decía? Mire, ministro, si usted sabía, se tiene que ir. Si usted no sabía, también se tiene que ir, porque para eso están los ministros. Yo no tengo dudas de que esto va a continuar teniendo consecuencias. Tengo la responsabilidad como representante nacional de ir con calma, de no soliviantar a la gente. Hoy las redes estallan, hoy la gente, esto traspasó las fronteras de la Presidencia de la República, las fronteras del mármol del Palacio Legislativo, y hoy usted va a la feria, como fui hoy, de mañana, y la gente está hablando de este escándalo. Por lo tanto, uno tiene que, como representante, ser muy cuidadoso, porque la institucionalidad de nuestro país está en juego y porque eso que a veces vemos que sucede en otras orillas no queremos que suceda acá. Pero no tenga dudas de que los integrantes en el Parlamento y dentro de la fuerza política del Frente Amplio van a ir hasta el fondo y van a apoyar a la justicia para que hasta el fondo sepamos por quién estamos gobernados. Porque la gente, sobre todo los honestos y honestas ciudadanas que votaron a este gobierno, tienen el derecho a saber por quién están siendo gobernados. La última, Sandra, y quizás que tiene relación con esto último que venían mencionando y con algo que también mencionaste al pasar en una pregunta anterior. El Frente Amplio ha sido crítico desde el momento que surgieron la información sobre el caso Astesiano, pero tampoco como se vio una oposición que haya sido muy incisiva en el tema, como a veces ocurre con otros temas quizás de menor importancia. ¿Por qué no se ha sido tan incisivo al momento de hacer crítica a esto que viene pasando? Yo creo que si usted revisa lo que sucede, que nadie se toma ni el trabajo ni amanece en el día. Obviamente la gente cuando se sienta a desayunar en un boliche o en su casa, o prende la televisión o algunos medios de prensa, o se sienta a mirar el periódico. Nadie lee las actas parlamentarias. Nosotros hemos sido muy duros. También lo hemos hecho en soledad, lo digo. Muchas de las personas que piden sangre jamás se arriman a una barra del Parlamento a ver lo que está sucediendo allá adentro. Entonces,
El Frente Amplio ha sido muy duro, de hecho, el propio gobierno le han dado palo hasta que se han cansado a Fernando Pereira, que es el presidente de nuestra fuerza política, por haber sido demasiado justamente incisivo en relación a estos casos. Fíjese, le pongo un ejemplo, el caso Penades, 8 meses de investigación, cuando prácticamente no había dudas por parte de nadie. Los primeros que no tuvieron dudas de que esto era cierto, por lo cual se imputaba, fue el propio Partido Nacional, que sacó corriendo la chapa. Mire, la chapa de mi despacho durante mucho tiempo siguió teniendo la chapa de Daisy Tourné, que era quien estaba en la oficina que yo ocupo. Sin embargo, en el caso de Penades, al otro día estaban quitando la chapa porque todos sabían cuál iba a ser el desenlace, porque no había cómo tapar el desenlace bochornoso que tuvo, que contó con la anuencia de todo el Parlamento para la expulsión de un ex senador, hoy ex senador, por hechos deleznables. Y el Frente Amplio lo que sí hizo fue ser muy delicado, muy cuidadoso. ¿Sabe por qué? Primero que nada porque había víctimas. Esas víctimas a las cuales se les negó la posibilidad de que estuvieran en lo cierto por parte de quien tenía la obligación por su propio mandato, que es el ministro del Interior, que es quien tiene que creerle a las víctimas, y no solo no les creyó, sino que salió corriendo a defender a su amigo, al igual que el presidente de la República. Me miró a los ojos y yo le creí. Pero resulta que sabe que la política es política, no se trata de cuestiones subjetivas, hay muchas cosas en juego. Y aquí a las víctimas, a niños, niñas, adolescentes, no se les creyó. Entonces, no se puede decir que el Frente Amplio no ha actuado, primero, con responsabilidad republicana. Tanto que se habla de la República y de coalición republicana, todos bajaron la manito cuando hubo que acusar a esta gente que hoy está realmente, de alguna manera, cuestionada por la propia investigación de la justicia. Así que al Frente Amplio no le duelen prendas porque ha sido oposición, porque ha sido justa y porque ha sido muy criteriosa a la hora de llevar adelante, a veces en silencio, como en esta ocasión. Me pregunto cuántos ciudadanos saben que se hizo un pedido de informes, que se fue negado por parte del gobierno de dar información sobre cómo había sido esto del caso Marcet, que se fue a la solicitud de acceso a la información pública. Quizá la gente ni siquiera sepa que hay una ley que se votó durante el Frente Amplio que tiene que ver precisamente con esto de la solicitud de acceso a la información pública, y que cuando se le negó se recurrió a la justicia, y es la justicia la que hoy nos está dando lamentablemente la razón. Digo lamentablemente porque esto no es una cuestión de puestos políticos, esto es una cuestión de las instituciones, esas que honramos y queremos.